Creo que todos estaremos de acuerdo en cumplir los tiempos y me parece que podemos ir empezando, si le parece también bien al ponente, a Daniel. Entonces, voy Por a Daniel. supuesto. Y entonces, nada, intentaré conectarme ahora con estas personas, a ver si qué les ha pasado, si les falla el enlace, cualquier cosilla. Y como vamos a tener una rondita de preguntas al final de la sesión, pues cualquier duda o cualquier cosa que no entendamos o que la gente que se conecte un poquito más tarde no haya pillado, pues no hay ningún problema porque podremos resolverlas. Pues vamos a dar comienzo. Voy a empezar yo haciendo una pequeñísima, muy breve presentación sobre las oficinas Acelera Pyme y cuál es nuestra misión. Y después pues ya le daré paso a Daniel Cerqueiro de Docuten, que ya va a hacer la presentación de a lo que hemos venido de verdad, que es hablar de la factura electrónica y la nueva ley Crea y Crece, toda su obligatoriedad y todo esto que creo que a todos nos va a venir súper bien aprender de este tema. Nosotros somos las oficinas Acelera Pyme Rural de Asime, las oficinas Acelera Pyme. Pablo, te voy a desconectar un momentito el micro porque... Ahí, perdona, porque te escuchaba de fondo y no me escuchaba yo. Las oficinas de Acelera Pyme Rural de Asime, como ya decía, somos unas oficinas impulsadas por Red.es que nos dedicamos al apoyo de la digitalización de pymes, autónomos y microempresas, obviamente, en su proceso de digitalización y en entornos rurales. Espero que se me esté viendo la presentación. De no ser así, por favor, hacérmelo saber. Las oficinas de Acelera Pyme Rural estamos ubicadas tanto en la provincia de Lugo como en la provincia de La Coruña. En este caso, pues nosotros somos la oficina de la provincia de La Coruña. ¿Cuál es nuestra misión? Pues eso, generar, difundir y proponer el valor en acompañar a las pymes en su proceso de digitalización, realizar actividades grupales como por ejemplo la del día de hoy, que esta sería online, pero también las hacemos a modo presencial, donde damos apoyo y formación gratuita siempre, insisto, en temas de digitalización. Ofrecemos también asesoramiento y soporte en temas tanto de dudas a la hora de aplicar un sistema de digitalización en vuestras empresas, como también de financiación pública. Es decir, pues tenéis dudas del kit digital, por ejemplo, que es el más común, creo que todos conocemos un poquito. Recientemente, ayer precisamente, estaba leyendo sobre las ayudas Reacciona, que sí que pueden ser aplicadas a pymes en temas de su digitalización, no muchos temas, pero bueno, sí que tienen cierto punto de apoyo en digitalización. Y luego, pues también promovemos la transformación digital a través de acciones como nuestra newsletter mensual, en la que os vamos a mandar las novedades en temas de digitalización, como también pues, los próximos eventos que vamos a tener para que siempre estéis de acuerdo, al día, ¿no?, de todo lo que podéis apuntaros. Os dejo por aquí las credenciales tanto de la oficina de La Coruña como la de Lugo, para que si queréis poneros en contacto en cualquier momento, estamos a vuestra disposición, como siempre, insisto, somos una oficina de carácter público, por lo tanto, todas nuestras acciones no tienen ningún costo, todo esto es gratuito para vosotros, ¿vale? Como decía, eso por un lado hacemos la vigilancia tecnológica, donde os mandamos esa newsletter y a través de nuestros medios de comunicación, como pueden ser nuestras redes sociales, nuestra web, o preguntándonos a nosotros mismos, pues os mantenemos al día, ¿no?, de todos los procesos que podéis. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando mucho tanto de la inteligencia artificial como de la ciberseguridad, que yo diría que son dos puntitos que ahora mismo están muy en clave a la hora de que nos piden, ¿no?, que nos aconsejan. El asesoramiento de financiación pública, el asesoramiento y consultas para los procesos que podamos ver, estudiar vuestros casos y ayudaros en lo que creemos que a lo mejor sí que os puede mejorar, etcétera, etcétera. Y las actuaciones de divulgación. La rondita de preguntas, como digo, la vamos a dejar para el final, para no interrumpir y no robarle mucho tiempo a Daniel de Docutec. Y dicho todo esto, pues voy a terminar de presentar yo. Y... Uy, que no sé cómo le iba a dar yo a dejar de presentar.
Bueno, si no intento yo Ahora no presentar encuentro el directamente. botón, pero bueno. Sí, pones ya tu presentación, ahí está, perfecto. Vale, Y ya ya está le mi doy paso a presentación Daniel entonces. y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Blanca. Bueno, yo lo que pretendo hoy es explicaros un poco, hablaros sobre factura electrónica, sobre las novedades que va a haber en facturación electrónica, y para ello lo primero es tener un poco de contexto. Y por eso vamos a empezar pues, brevemente, con un breve recorrido legislativo de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, el objetivo es, por un lado, que entendáis con la legislación relacionada con factura electrónica y con, bueno, no solo con factura electrónica, sino con la facturación y la comunicación también con la agencia tributaria, que también afecta, que veamos las dos novedades legislativas fundamentales que hay en los últimos tiempos, que es por un lado la ley CRA y Crece y por otro lado la ley antifraude y dentro de ella el reglamento Verifactu, que seguro que habéis escuchado hablar, y finalmente cómo deben ser soluciones o cómo deberían ser soluciones tecnológicas para cumplir con las dos leyes, ¿vale? Entonces vamos a empezar con explicar el concepto de factura electrónica, que es bastante sencillo, pero a veces trae a confusión. Una factura electrónica, en estricto senso, es un documento digital que tiene la misma validez que una factura en papel, pero que se expide y se recibe en formato electrónico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que un PDF es una factura electrónica? Pues técnicamente sí. O sea, de facto, esta definición lo que viene a decir es que es un documento digital que tiene la misma validez que en papel. Ahora mismo, además, por la legislación que os voy a contar. Pero eso sí, el PDF no es un formato que podamos usar para todos los usos que nos piden de la factura electrónica. Y de hecho, las empresas que facturan ahora a la administración pública, que están obligadas a facturar electrónicamente, no pueden utilizar un PDF. ¿Por qué? Porque es lo que se llama un formato no estructurado. Al final, un PDF, y todos lo sabéis, si viene una factura con un PDF, es una hoja en la que, bueno, en diferentes partes de la hoja hay una serie de datos. Pero esos datos no están tabulados, no está marcado exactamente dónde está el nombre del emisor, ni el nombre del receptor, la cantidad, el impuesto. Eso no está, no tiene siempre las mismas etiquetas. Eso es lo que pasa en los formatos estructurados, que son formatos que tienen una serie de etiquetas y esas etiquetas lo que hacen es encapsulan los datos fundamentales. Y estos son formatos que se llaman el XML, por ejemplo, y suelen ser los formatos que nos piden cuando nos piden factura electrónica. Por eso en España, por ejemplo, el formato Facturae, que es un XML, pues es un formato donde está marcado exactamente pues, los diferentes campos de la factura con una serie de nombres. Y eso hace más fácil extraerlos y por eso pues, se promueve el uso de formato estructurado. Por tanto, me gusta que os quedéis con la idea de que un PDF es una factura electrónica y ahora veremos en la legislación que es así, pero que muchas veces no se puede usar un PDF cuando nos piden factura electrónica, ¿vale? Y entonces vamos a ver el recorrido legislativo desde que es legal facturar electrónicamente en España. Y esto pasó en el 2003. En el 2003, con la aprobación del Real Decreto 1496/2003, se hace legal facturar electrónicamente en España. Pero, es decir, tú podías, en vez de enviar un papel, enviar un documento digital. Pero ese documento digital tenía que ser o en formato EDI, que es un formato electrónico específico que utiliza la gran distribución, que se sigue utilizando como factura electrónica, pero que no es lo que suele utilizar. La mayoría de las empresas no saben hacer formatos EDIs, o debe estar firmada digitalmente. Por tanto, si no eras capaz de hacer esto, seguías teniendo que enviar el papel. Y yo lo recuerdo porque en aquel momento gestionaba una pyme y la asesoría me decía, yo le decía, pero no puedo mandar el PDF por correo. Y me decía, sí, puedes mandar la factura en PDF por correo, eso no hay ningún problema, pero debes hacer llegar el papel por correo ordinario porque como la factura no está firmada, sigue siendo el original el papel. Entonces, claro, la mayoría de las empresas siguieron trabajando igual, como estaban trabajando hasta ese momento, enviando papel y demás. ¿Qué pasa en el 2012? Que deja de ser obligatorio el uso de la firma electrónica para que una factura electrónica sea válida. Y ahí es cuando los PDFs adjuntos en los correos pasan a ser el original de las facturas. Y esto es lo que bueno, hemos visto casi todos en los últimos años. La mayoría de las compañías, para emitir factura, lo que hacen es emiten PDF y se lo mandan de alguna manera a su cliente, ¿no? Y por eso la factura electrónica es un PDF. Pero eso no quiere decir que se puede utilizar para todos los usos. Y el ejemplo
es lo que pasa en el 2015. Entra en vigor la Ley 27/13, por el que se hace obligatorio el envío de facturas electrónicas a clientes de la administración pública. Es decir, la administración impone que para sus proveedores, más que clientes, a proveedores de la administración pública, los proveedores de la administración pública deben enviar las facturas a través de un canal concreto, que se llama FACE, y con un formato concreto, que se llama Facturae. En factura electrónica siempre hay estos dos factores que tenemos que conocer. Uno es el canal, que digamos que es el punto al que le enviamos la factura, y la manera en la que se la enviamos por el sitio, si lo viéramos como una analogía física. Y otro es el formato de la factura. Bueno, pues aquí se crea FACE, que se interpreta que es el punto general de entrada de facturas en la administración pública, y se determina que el formato factural, que es un XML, que es un formato estructurado, sea el formato en el que se debe enviar esas facturas. Bueno, aquí empieza una de las complicaciones de la facturación electrónica en España, que es que FACE no es el único punto de recepción de facturas de las administraciones. Es el punto de recepción de factura de la administración central, pero muchas administraciones no centrales tienen puntos diferentes. Y esto pasa desde con las administraciones locales, administraciones autonómicas e incluso con los sistemas de salud. De hecho, pues, por ejemplo, Osakidetza, el sistema de salud vasco, pues tiene un punto de entrada diferente. Esto después lo veremos, pero esta es la complejidad que os debe resolver un sistema de facturación electrónica, que debe saber perfectamente en el momento que elijáis un punto de recepción, cómo se debe conectar a él y cómo debe ser el formato de la factura. Y esto es básico para eso. Pero bueno, aquí es digamos que el 2015 es la primera vez que muchas empresas empiezan a relacionarse con la factura electrónica estructurada, que empiezan a trabajar con ella. En el 2017 no tiene que ver con factura electrónica, pero sí que tiene que ver con la relación de las empresas con la agencia tributaria y además con los cambios legislativos que vienen ahora. Entra en vigor el suministro inmediato de información de la agencia tributaria, que para los que no lo controláis, bueno, el suministro inmediato de información implica que las empresas que están en el IVA mensual, las de más de 8 millones y bueno, otras que liquidan mensualmente el IVA, pues tienen que presentar de manera telemática sus declaraciones de IVA. Básicamente tienen que informar casi en tiempo real de las facturas recibidas y emitidas. Reciben, bueno, se conectan mediante un sistema con la agencia tributaria, con una API, y emiten y le mandan información sobre los registros de las facturas emitidas y recibidas. Esto es importante porque, bueno, es una medida que toma la administración con el objetivo de mayor control fiscal y de tener esa información de la factura emitida y recibida de las compañías casi en tiempo real, por lo menos de las grandes, que son las que le afecta el suministro inmediato de información, las de más de 6 millones de facturación. Y esto va a tener relación con el sistema Verifactu, que os voy a explicar después, porque al final son complementarios y los dos van con el mismo objetivo. Y finalmente, en el 2018, digo finalmente porque después vienen dos novedades legislativas en las que me voy a parar más. En 2018 se aplica la Ley 9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público, y en el que se crea FACE B2B. Y FACE B2B pretendía ser, digamos, la alternativa para intercambio de facturas electrónicas entre empresas. FACE se crea para que las empresas puedan enviarle facturas a la administración central y que ese sea el canal y el formato, ya os dije, es Facturae, pero la administración crea FACE B2B para intentar promover que las empresas utilicen la factura electrónica estructurada. ¿Y por qué quiere promoverlo? Bueno, pues el objetivo es digitalizar las pymes y hacerlas más eficientes, porque como veremos al final la factura electrónica entra en gran parte en España porque nos obligan a las empresas, pero tiene una serie de ventajas que es lo que quiere promover la administración y por eso hace esto. Se llega a las dos novedades legislativas que tenemos ahora, que es la Ley CREA y CRECE, donde entra la obligatoriedad de facturación electrónica para todas las empresas en unos plazos que os voy a contar, y el reglamento Verifactu, que está dentro del contexto de la ley antifraude, ¿vale?
Entonces ahora voy a trataros estos dos porque son las novedades legislativas que seguro que habéis escuchado hablar y sabéis que hay novedades, pero no sabéis exactamente cómo aplicar. Entonces, la primera y la que va a implicar un cambio fundamental en la facturación electrónica en España es la Ley Crea y Crece. La Ley Crea y Crece se aprobó en septiembre del 2022 y, bueno, tiene muchas medidas para fomentar, evidentemente, la creación y crecimiento de empresas en España, pero entre ellas, y lo que nos atañe aquí, es que el artículo 12 establece la obligatoriedad para empresas y profesionales autónomos de emitir sus facturas en formato electrónico. Y en formato electrónico va a ser estructurado, va a ser esos XML, no va a valer un PDF. ¿Y por qué quiere esto la Administración? Pues, bueno, porque tiene el objetivo de digitalizar el tejido empresarial. Como os decía antes, lo que habían hecho con FACE y con FACE B2B también eran intentos de promover esa digitalización, pero también quiere luchar contra la doble contabilidad y reducir el fraude. La ley Crea y Crece lo que intenta también es, bueno, evitar que las empresas cometan fraudes, porque la factura electrónica también vale para eso, hay más trazabilidad. Bueno, entonces, ¿cuándo va a ser obligatoria? Que esto es lo que nos interesa a todos. ¿Va a ser obligatoria en este año? No, porque aunque la ley se aprobó en 2022, todavía no se ha aprobado el reglamento que define cómo va a ser exactamente ese proceso de facturación electrónica. Es decir, por ejemplo, lo que se definió para FACE. FACE es el punto de recepción para facturas para la administración pública y el formato es Facturae. Bueno, pues ese detalle todavía no está para la nueva obligación de factura electrónica. Evidentemente va a ser algo parecido a lo de FACE y Facturae. Y lo normal es que sea un XML, el formato, muy parecido a eso. Pero exactamente todavía no está definido. De hecho, nosotros colaboramos con grupos de empresas de facturación electrónica que hablan con el Ministerio en todo este proceso y, bueno, pues el Ministerio lo que nos ha dicho es que todavía está definiendo. Además, aquí entra Economía y Hacienda, y bueno, que hay discusiones. Y, de hecho, esta es la razón por la que no se ha aprobado el reglamento todavía. Lo que se nos ha dicho es que se va a aprobar el reglamento en este trimestre, antes de finales de junio. Y, por tanto, ahí empezarían a contar los plazos de la obligatoriedad. En un año, las empresas de más de 8 millones de facturación anual tendrán que implementar la factura electrónica. En 2 años, las de menos de 8 millones. Y en 3 años, los autónomos tendrán que implementar la notificación de pagos. Porque esta es otra cuestión muy relevante, que es que las empresas O sea, uno de los objetivos de la Ley Crea y Crece es acabar con la morosidad. Y la morosidad, una de las maneras que tiene la Administración de controlar la morosidad es poder controlar los estados de las facturas. Entonces, una de las cosas que van a exigir a las empresas no solo es que emitan y reciban factura electrónica, sino que cambien los estados de la factura. Primero, si es aprobada o rechazada la factura para que la otra parte lo sepa, y segundo, cuándo está pagada. Y, bueno, pues esta es la información que necesita la propia Administración para intentar reducir esos plazos de pago que sobrepasan los que son legales, que sabéis que en España en principio son 30 días, con excepciones para 60 días. Vale, entonces, estos son los plazos que os tienen que quedar en la cabeza, con lo cual lo normal es que estemos hablando de junio del 25 para la primera obligación de las empresas de más de 8 millones, un año más para el resto y otro año más para los autónomos. Y, como pone aquí, lo que indica la norma es que va a haber sanciones de hasta 10.000 euros por incumplimiento. Lo que pasa es que, bueno, si yo soy una empresa que tengo que facturar electrónicamente y no lo hago, pues puedo tener incumplimientos, un número de incumplimientos elevado y, por tanto, tengo una sanción y otra sanción y otra sanción. Por lo tanto, bueno, yo creo que todos nos vamos a ver obligados a cumplir la ley de una manera o de otra. Y entonces, ¿cómo quedaría el escenario de facturación electrónica en España? Y esto antes de entrar en la otra novela legislativa, que es el reglamento Verifactu. Pues, como sabemos, hasta ahora es obligatoria la facturación electrónica a la administración pública, desde la publicación de la ley 25/2013, es 2015 básicamente, y ahora se une con estos plazos que os acabo de contar la obligatoriedad de que empresas y autónomos deban expedir y remitir facturas electrónicas entre ellos, porque no van a cliente final. Esto es esto es irrelevante, porque en otros países, bueno, después cuento el caso de Italia, van a cliente final, es decir, las facturas, los tickets de caja
también afectarían. Aquí no, aquí son las facturas entre empresas, empresas y empresas y empresas autónomas, lo que se llama B2B. Vale, pues en ese momento es cuando va a ser obligatorio las dos cosas. Y este va a ser el escenario que vamos a tener en los próximos años. Y esto se complementa con otra novedad legislativa que no es paralela, o sea, que no tiene, digamos que las dos se han desarrollado de manera paralela, pero que van a afectar casi en el mismo tiempo y a mucha gente, que es la ley antifraude. Y antes os contaba que la ley Crea y Crece tenía el objetivo de evitar doble contabilidad. Eso realmente es la ley antifraude. La ley Crea y Crece lo que busca es acabar con la morosidad y digitalizar. La ley antifraude busca exactamente evitar la doble contabilidad y evitar el fraude en las facturas. Porque, bueno, pues es el objetivo que tiene. Y para ello, una de las medidas fundamentales es lo que llama el reglamento Verifacto. Y bueno, para que lo tengáis claro, una de las cosas fundamentales que dice esta nueva ley es que las empresas y los autónomos están obligados a emitir facturas utilizando sistemas informáticos de facturación. Y esos sistemas informáticos de facturación no vale con... Bueno, esto lo hacía yo cuando tenía una micropyme, que directamente, como hacíamos relativamente pocas facturas, las podías hacer en el Word y hacías un PDF y ya estaba. O gente que las hace en el Excel y ya está. Bueno, ahora no te van a dejar hacer facturas de esa manera. Vas a tener que utilizar un sistema informático de facturación que además garantice todo esto, garantice la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los registros de facturas. ¿Qué quiere decir? Que el software, ese software informático de facturación, no te va a dejar a borrar una factura sin dejar registro o cambiar datos de la factura sin dejar registro. Se pretende que en eso sea totalmente riguroso y no se pueda, pues si tienes que cambiar una factura, pues la tendrás que rectificar. Y tendrás que hacerlo de una manera formal y no de una manera, bueno, y no vas a poder borrarla directamente y poner otra. Y evidentemente tampoco se va a hacer doble contabilidad. ¿Y esto cómo se va a garantizar? Porque los sistemas informáticos de facturación que quieran ser Verifacto y por tanto poder cumplir con esta ley van a tener que, digamos, hacer una declaración jurada de que esto es así y cumplir una serie de características que si no la cumplen van a tener una multa muy grande. Son 150.000 euros para los sistemas de facturación. Por lo tanto, los sistemas de facturación tienen que garantizar que no puedas hacer doble contabilidad ni modificar las facturas y las empresas van a tener que, algunas empresas, os digo cuáles, van a tener que utilizar estos sistemas informáticos de facturación y eso se llama el reglamento Verifacto. ¿A quién afecta esto? Pues exactamente afecta a las empresas que no están en el suministro inmediato de información, por lo tanto a las pequeñas. Porque en el fondo esto es paralelo al suministro inmediato de información, esto es una manera, porque no solo la Hacienda exige esto de que el sistema informático de facturación no permita doble contabilidad, sino que la otra cosa que va a exigir Hacienda es que se le envíen registros de las facturas emitidas y recibidas de manera parecida a lo que se hace en el SI. O que lo envíe directamente o que permite el acceso a Hacienda a revisar esas facturas. Eso los sistemas de facturación lo van a tener que permitir si quieren ser Verifacto. Y por tanto, lo que va a pasar de facto es que las empresas de menos de 6 millones van a informar como las de más de 6 millones, pero en vez de en suministro inmediato de información, en este sistema del Verifacto. Y tampoco les afecta a las que cotizan en los territorios históricos forales que no aplica la Hacienda española, sino que aplica la Hacienda foral vasca en cada una de las provincias. Pero para las empresas gallegas, que aquí entiendo que la mayoría empresas y autónomos gallegos, esto va a aplicar. Y va a aplicar. Vais a necesitar utilizar un sistema informático de facturación, a lo mejor ya tenéis alguno que va a cumplir con estos estándares, y ese sistema informático de facturación además va a permitir que la agencia tributaria tenga información casi en tiempo real de las facturas emitidas y recibidas. ¿Vale? ¿Y cuáles son los plazos y las sanciones? Que esto es lo que más nos interesa a todos. Por un lado estamos los productores y comercializadores de sistemas informáticos que nos tenemos que adaptar a esa orden ministerial y a que nuestro sistema informático cumpla con todo eso y no permita cambiar las facturas y permita acceder a Hacienda. Para ello lo tenemos que hacer desde que entró la orden en vigor 9 meses. Bueno, es antes del plazo que tienen los obligados tributarios, por supuesto.
Eso es una cuestión que tenemos que hacer las empresas de facturación electrónica. Y otro, los obligados tributarios, es decir, las empresas que tienen que facturar, pues van a tener que estar utilizando estos sistemas informáticos antes del 1 de julio de 2025. Por lo tanto, más o menos las dos obligaciones van a entrar en vigor en el mismo momento, entre junio y julio del 2025. Eso es lo lógico. La de facturación electrónica todavía no tiene una fecha, por lo que os decía del reglamento, pero creemos que va a ser más o menos así. Y por tanto va a ser un cambio muy grande para las empresas, especialmente para las pequeñas, porque las grandes, las que ya están en suministro de información, solo van a tener que meter la nueva obligación de facturación electrónica. Pero las pequeñas cambian también por esto, por su sistema, por cómo hacen, cómo van a hacer la facturación ahora utilizando estos sistemas informáticos de facturación. Y las multas aquí van a ser grandes. Para las empresas como nosotros, como os decía, hasta 150.000 euros si nuestros sistemas informáticos no están adaptados adecuadamente a las características que nos exige la administración. Pero para los obligados tributarios las multas no son menores, son multas de 50.000 euros, con lo cual, bueno, pues no va a ser ninguna broma no cumplir con la ley. ¿Y cuál es la situación en Europa? Esto para que tengáis un contexto y sepáis a dónde vamos, ¿no? Va a ser muy breve. Pues en Europa, porque bueno, hasta ahora lo que hemos visto es, digamos que en España la situación en la que estábamos y las dos novedades legislativas, una en facturación electrónica y otra en control tributario, digamos. ¿Cómo estamos en el resto de países? Bueno, por un lado, en el resto de países también es obligatorio facturar electrónicamente a clientes públicos. Eso es casi todos los sitios es igual. De hecho, también hay una ley que antes cada país tenía, cada país y casi cada institución tenía un punto diferente de entrada y un formato. Digamos que su FACE propio y su factura de propio. Y ahora por lo menos ha habido una ley que ha hecho que haya un canal y un formato que es PEPOL y VL, que no vamos a entrar aquí, pero para que las empresas que tienen que facturar a diferentes administraciones en Europa tengan solo un sitio donde ir. Bueno, pues es más fácil. Pero en principio que os quedéis que en casi toda Europa también es obligatorio facturar electrónicamente al Estado. También hay modelos parecidos al suministro inmediato de información o lo que ahora es Verifactu, de declaración de IVA casi en tiempo real. Y en la mayoría de los países todavía no es obligatoria la facturación electrónica a clientes privados, lo que se va a imponer en España con esta ley Crea y Crece, excepto Italia, que desde el 2019 pues es obligatoria la facturación electrónica entre empresas privadas, con empresas públicas, a cliente final, toda la facturación electrónica. En el 2019 en Italia se pasó, o sea, toda la facturación se pasó electrónica, que fue un cambio muy gordo, pero también nos señala cuál es el camino. Porque aquí hay que pensar, ¿por qué lo hace Italia y después España son los primeros que meten facturación electrónica? Pues porque somos el sur de Europa y donde el problema del fraude fiscal es más grande. Y claramente esto es una razón. De hecho, en Centroamérica también fueron países que empezaron. México es un ejemplo muy significativo que empezó hace bastante tiempo con la facturación electrónica por un problema de fraude. Le era más sencillo cambiar la forma en la que trabajaban las empresas obligando a facturar electrónicamente y a que la administración controle más. Porque, ¿qué va a pasar y qué nos dice todo esto? Y esto es muy relevante yo creo que para el futuro. Pues nos dice que los cambios van a continuar y que estos cambios van a ir siempre con dos objetivos. Uno, controlar más fiscalmente a las empresas y evitar los fraudes. Y otro, intervenir en el ámbito privado. La administración quiere controlar nuestras facturas casi en tiempo real y saber las transacciones que hacemos. Esto es así y ahora los sistemas informáticos permiten que lo hagan y las leyes es lo que dicen. Y por tanto, bueno, ¿esto qué va a implicar en las empresas? Pues va a implicar una mayor transparencia y una gestión en tiempo real para poder cumplir con todo esto. Y ahora vamos ya a la parte, digamos, más tecnológica, porque teniendo en cuenta estas obligaciones que nos vienen, ¿qué es lo que tienen que buscar las empresas y los autónomos? Pues lo primero es pensar en la emisión de factura y cómo debe ser un sistema de emisión de factura para cumplir con las nuevas obligaciones. Y aquí os pongo un esquema para que veáis, bueno, aquí estamos mezclando la parte de facturación electrónica y la parte, digamos, de información a la agencia tributaria, pero es lo que vais a necesitar. Vais a necesitar que cuando emitáis una factura con vuestro sistema informático de facturación cumpléis con todo. Entonces, bueno, lo normal es que la empresa tenga pues un ERP o algún sistema de facturación, se conecte con algún software de facturación que lo que coja es los datos de la factura
y los transforme al formato que sea necesario en cada caso. Esto después lo veremos en detalle, pero esto es una cosa fundamental. Hay diferentes puntos de recepción de factura electrónica en función de que facturemos a público, a privado, a la administración central, a la autonómica, que enviemos a un cliente particular. Bueno, pues el software de facturación nos tiene que dar alternativas y, por un lado, cuando vengan las obligaciones, va a tener que conectarse, va a tener que poder emitir factura electrónica y pasársela al cliente usando lo que la administración, cuando en la ley Crea y Crece, la administración habla de que va a haber una red pública y un conjunto de redes privadas. Las redes privadas son las empresas de facturación electrónica. Entonces, uniéndose o a la red pública o a la privada será una manera de pasar la factura al cliente. Esto va a estar determinado en el reglamento que os he contado. Pero bueno, para vosotros va a ser transparente. No vais a tener que saber eso si cogéis un software de facturación que resuelva bien esto. Vais a decir, yo tengo que mandar la factura a esta empresa, la factura va a tener que ser electrónica con el formato que haya definido la administración y el software tiene que encontrar la manera de enviársela al cliente. Y por otra parte, el mismo software os tiene que ayudar a conectarse con la agencia tributaria o cumpliendo el SI, porque también las empresas pueden cumplir suministro inmediato de información aunque no estén obligadas. Pero bueno, la mayoría de las que lo hacen son las que están obligadas de más de 6 millones o ahora cumpliendo Verifacto. Con lo cual, las empresas van a tener su software, va a tener de alguna manera que dar información a la agencia tributaria casi en tiempo real, además de que tú emitas las facturas electrónicamente. Entonces, esto es lo que te vais a tener que buscar. Y si lo pensáis, digamos, de otra manera, bueno, aquí está también 4 puntos que yo tendría en consideración. Por un lado, pensar que debéis tener todos los canales que vais a utilizar. Los canales pues son esas, digamos, las vías de comunicación por las que hacéis llegar las facturas a la gente a las que les enviáis las facturas. Y tienen que haber los canales para conectarse a las administraciones públicas. Por aquí pone emisión B2G, Business to Government, que pueden ser FACE o puede ser PayPal para las administraciones europeas. La emisión de facturas B2B a otras empresas con los formatos que define la administración y también con el formato que puedan definir clientes extranjeros si tuviéramos clientes en el extranjero y que los software de facturación se puede integrar con tu equipo. La mayoría de las empresas emiten facturas en SAP, en Navision o Dynamics o en su ERP propio y lo que quieren es que, bueno, que el sistema de facturación siga conectándose con su ERP y que haga ese cartero inteligente, transformar la factura, enviarla, recibir el estado, que es también muy importante, y bueno, que nos resuelva esa complejidad y no la tengamos que resolver por nosotros, ¿vale? Y paralelamente a la parte de emisión tenemos que pensar en cómo recibimos facturas. Y de hecho yo creo que es una de las partes en las que las empresas tienen más margen mucho margen de mejora, porque todavía dedicamos en la mayoría de las compañías mucho tiempo a recibir casi manualmente las facturas, a revisar si están bien, decirle a nuestro proveedor si nos ha emitido la factura mal, cuál es el error, y bueno, pasar unas reglas automáticas, hacer esto manual, después picar la mano en el ERP o en el sistema de contabilidad. Bueno, pues todo esto se puede automatizar ya ahora. Y más se va a poder automatizar y se va a poder hacer todavía mejor cuando haya más facturas electrónicas. ¿Por qué? Primero, ahora la manera de automatizarlo sería, por un lado, tener una serie de canales de entrada que permitan que nuestros clientes, o sea, yo estoy hablando de yo como empresa que contrato un sistema de recepción de factura, lo que quiero es que mis clientes, los que me emiten factura, tengan diferentes alternativas para pasarme la factura. Y las alternativas pueden ser que tenga un portal de proveedores, que es el portal es que yo le dé un login, un password en una página web para que si él no puede mandar la factura de otra manera, se conecte ahí y me pique ahí la factura y ya me llega a mis sistemas y ya indexado y demás. Puede ser que me la mande electrónicamente, ya ahora pues por PayPal o cuando empiecen a llegar las de la ley Crea y Crece por los canales electrónicos, que eso, bueno, también gracias a que son formatos estructurados hace que sea muy fácil indexar esos datos. O ahora que mucha gente nos envía las facturas por correo y en PDF. Bueno, pues hay una manera de recibir esas facturas automáticamente, leer los campos con lo que se llama tecnología OCR y coger esos campos. Bueno, hay que, como un PDF no es una factura estructurada, el OCR no es absolutamente perfecto y tiene que pulirse y, bueno, es un proceso de machine learning, de aprender de la máquina.
que después, pero realmente se pueden coger los datos como una factura en XML y meterlos directamente en el sistema de contabilidad. Entonces, lo que por un lado tenemos que tener es unas vías de entrada para que el software de facturación recoja los datos de esas facturas y los integre en el ERP. Y antes de integrarlos en el ERP, pues haga, por ejemplo, reglas de validación. Aquí veis, por ejemplo, lo que suele hacer un sistema de facturación. El proveedor recibe la factura, el software extrae los datos de la factura independientemente de que venga por el canal que venga, por canal electrónico, por el OCR, porque es un PDF, por el portal de proveedores, aplica los checks automáticos, es decir, mira si se cumplen las reglas que ha determinado la empresa. Si es así, la factura se valida y se sigue a la siguiente fase y se hace el flujo de aprobación, que es el típico que en las empresas se decide quién paga a quién, ¿no? Si esta factura es de marketing, pues debe pasar por el director de marketing que lo valide y después con el director financiero para que le dé el OK definitivo. Y al final la factura se indexa en el ERP o en el sistema de contabilidad. Bueno, pues esto ya se puede hacer ahora y se puede preparar el sistema para que después, cuando haya facturas electrónicas y el sistema sea, nos lleguen muchas más facturas electrónicas, que ahora siga funcionando. Porque lo único que va a cambiar en esos canales es el caudal del canal. Va a haber más factura electrónica y menos PDFs. Bueno, pues lo que va a ser es más fácil para los sistemas, porque los XML son más fáciles de procesar, pero ya tendremos un sistema organizado. Y bueno, con esto lo que quería acabar es hablando de las ventajas, haciéndoos la reflexión de que yo ya sé que la mayoría de las compañías innovamos en este campo, y hablo de innovar, a introducir la factura electrónica, a tener sistemas de recepción, bueno, a mejorar en la facturación y hacerlo mucho más digital y digamos, más integrado con los procesos de la compañía. El gran motor ha sido hasta ahora legislativo, esa es la realidad. La factura electrónica ha empezado a funcionar en España y ha seguido funcionando y ahora se va a multiplicar su uso por las obligaciones que nos ha puesto la Administración. Esto es así. Pero también es verdad que el uso de la factura electrónica, y no solo de la factura electrónica, sino la digitalización de todo el proceso desde la firma de un contrato hasta el pago, eso es algo que las empresas van a tener que ir cada vez más para cada vez ser más eficientes y especialmente para tener más información en tiempo real. Y esto, bueno, la propia administración también nos exige esto, porque si nosotros tenemos que dar información en tiempo real casi a la agencia tributaria, pues eso exige que la tengamos registrada y gestionada. Por tanto, quiero que veáis que bueno, aunque sea una obligación legal, sí que tiene un sentido de eficiencia meter la facturación electrónica en España. Se reducen los costes. Una factura electrónica es más fácil de emitir y de recibir que una factura ya no solo en papel, pero yo os digo una factura en PDF que generalmente hay que gestionar a mano, aunque hay sistemas, pero la mayoría de las empresas siguen gestionando a mano. Se ahorra tiempo, es más eficiente y se cometen menos errores, porque, bueno, al automatizar procesos, pues para eso están bien las máquinas. Las personas nos cuesta hacer el mismo proceso de manera repetitiva sin cometer errores. Es mucho más fácil acceder y, evidentemente, tiene una validez legal completa. Por tanto, lo que yo os diría, y si yo tomara la decisión ahora, evidentemente, lo que intentaría es pensar cómo tengo mis procesos de emisión y especialmente de recepción de factura y ver si los puedo optimizar para que mi compañía sea más eficiente y para que yo tenga la información en tiempo real. Y bueno, y por mi parte, Blanca, esto es lo que quería contar. Pues Dejo de genial. compartir, ¿vale? Muchas gracias por la presentación, la verdad es que ha estado súper interesante y como comentaba al principio, pues ahora es el momento de que podáis contarnos vuestro caso, hacerle las preguntas tanto a Daniel con el tema de facturación electrónica como a mí por el tema de la oficina, pero bueno, yo me centraría ahora mismo en Dani porque a mí me podéis contactar en cualquier otro momento. Y aquí le tenéis ahora presente que os puede ayudar. Por lo tanto, si hay alguna pregunta. Blanca, yo también estoy a disposición si en algún momento alguien quiere hacer una consulta privada, evidentemente no me pueden encontrar fácilmente en Docuten o si no a través de ti.
Sí, claro, dejar por supuesto claro que si queréis el contacto de Dokuten, de Daniel en concreto o de Dokuten en general, os lo puedo facilitar sin ningún problema. Yo a Daniel no le puedo dar vuestros datos personales por la ley de protección de datos, pero sí que puedo funcionar de intermediaria con los permisos de ambas partes. Por lo tanto, no hay ninguna pregunta. Todo nos ha quedado, ¿no? Guay. Bueno, esto nunca sé si es bueno o malo. O se ha entendido muy bien o no se ha entendido nada, que es la otra posibilidad. Yo creo que bueno, es un tema también un poquito complejo que a lo mejor primero hay que masticar y luego nos entran las dudas. Así que es muy posible que, bueno, insisto, si os entran las dudas después, no hay ningún problema, se puede contactar conmigo, se puede contactar con Dokuten, con Dani, lo que os haga falta, que aquí estamos para poder ayudaros y asesoraros lo mejor posible. Si no hay... Ah, bueno, Iria de Coempo nos dice que muy interesante y muchas gracias por la información. A ti, Iria, por supuesto, por venir. Gracias, Y Iria. si no quedan más dudas, pues podemos pasar a darle muchísimas gracias a Daniel y a Dokuten por esta maravillosa presentación y solo me queda pues desearos una buena mañana y espero volver a veros en otras acciones formativas. Muchas gracias, Blanca. Un placer. A vosotros.